Cuando entras en una habitación, la gente gira la cabeza para mirarte. Cuando cruzas la calle, se para el tráfico. El exceso te favorece. En este sistema de clasificación de arquetipos femeninos, la dramática suave es la diva chic. Sin embargo, este no debería ser tu punto de referencia. La diva chic es más bien la imagen de la mujer dramática suave de los años 50, del antiguo Hollywood, de actrices como Ava Gardner y Rita Hayworth. Vamos a ver qué dice exactamente David Kibbe sobre este arquetipo femenino y cómo podríamos traducir sus palabras para que tengan sentido en nuestros tiempos, en 2024. Primero, veamos cómo es la dramática suave desde el punto de vista físico, cómo es su cuerpo y su rostro por lo general. Recuerda que no debes cumplir con el 100% de estas características para formar parte de la tipología dramática suave, sino con la mayoría de ellas. La dramática suave es una mujer de estatura alta o media alta. Sus huesos son largos y estrechos, lo que significa que sus extremidades también serán largas. Sus hombros tienen una estructura fina, pero son angulosos. Sus curvas son por lo general definidas. Tiene pecho voluptuoso, caderas redondas y cintura fina. Su estructura facial es una definida, pómulos definidos o redondos, también depende del caso. La mandíbula o la barbilla también son marcadas y los rasgos faciales son por lo general voluptuosos, labios gruesos, ojos grandes. En cuanto a la esencia, la vibración que transmite, pues es una mujer imponente y sensual. Su esencia es una combinación entre dramática y romántica, la dramática siendo la primordial. Tiene mucho más aporte de esencia dramática que de esencia romántica. ¿Y qué se lleva del dramatismo? Pues es atrevida, es imponente, es audaz, es valiente, es una mujer sin miedo, con agallas. Igualmente, gracias a su arquetipo base, el dramático, es una mujer creativa y muchas veces podemos ver esa creatividad en los estilismos que monta. Esto por una parte, y ahora vamos a hablar de la esencia romántica, no antes de recordarte que puedes encontrar en mi canal un video sobre la esencia dramática. En esa descripción vas a reconocer muchas de las características de una dramática suave. Ahora pasando a la esencia romántica, la influencia romántica, que en ella es secundaria porque principalmente es yang, es dramática. Bueno, esta influencia romántica la hace ser carismática, no necesariamente habladora o extrovertida, pero sí sonriente, invitante, quizás en algunos casos complaciente, con una actitud abierta. Asimismo, y lo más importante, es una mujer sensual. La sensualidad es una de las características que la definen. Y es posible, si eres dramática suave, que no reconozcas esa sensualidad en ti, porque siempre pensamos en una mujer sensual como en una mujer despampanante, una mujer que quizás viste de manera más provocadora, pero no siempre es el caso. La sensualidad está en la actitud. Primero es una mujer que confía en sí misma, eso es su característica dramática. Y segundo, es una mujer que tiene el poder de manejar una situación a través de una sonrisa y a través de los gestos suaves y de una mirada lánguida. En eso reside su sensualidad. Puede hacer uso de ella o puede no hacer uso de ella. El caso es que está ahí y es un arma que puede ser muy poderosa. El atributo de diva no le hace mucha justicia porque, como decía anteriormente, es una mujer sonriente. En sus relaciones sociales es cortés y amable. Se puede hablar con ella. Si bien a primera vista es posible que imponga gracias a su poder de seducción, gracias a su actitud, su postura, pero eso no significa que sea inaccesible. Para entender esta esencia, conviene informarse sobre los dos arquetipos que la componen o que
de alguna manera se fusionan para crear la esencia dramática suave. Si eres dramática suave, vas a ver que te sientes identificada con algunas características de la esencia dramática, pero no con todas. También te verás en la descripción de la mujer romántica, pero no totalmente. Un ejemplo perfecto de dramática suave es Sofía Vergara. Si observamos su lenguaje corporal, nos damos cuenta de que realmente engloba todos estos atributos que he mencionado. Tiene una desenvoltura femenina muy sensual, nada vulgar, pero tampoco de tipo natural, tampoco de estilo la vecina de enfrente. Su mirada es lánguida, sus gestos son suaves, no es nada ruda, pero sí impone, tiene un físico imponente. Su actitud, su postura dan la impresión de mujer que lo tiene todo bajo control con el poder de su sonrisa. Un error común es representar a la dramática suave como a una mujer que está muy cómoda a la hora de, enseñar más de la cuenta, ¿no? La dramática suave es principalmente una mujer elegante y solo hay que ver las películas de las grandes actrices para darnos cuenta de la gran elegancia de una dramática suave. No es la misma que la de una clásica, porque las clásicas son minimalistas, son esas personas que piensan que menos es más y en su caso realmente funciona, sino que es una elegancia maximalista. A ellas les queda bien representar su lado elegante a través de joyas más vistosas, colores potentes, algún estampado. Eso no significa que no haya elegancia en su maximalismo. Su esencia es una invitación al glamour, la sensualidad, los eventos nocturnos, el eyeliner inspirado en los años 60. Si llega a dominar este arte de representar su esencia a través de su estilo personal, se dará cuenta de que cuando entra en una habitación hay muchas cabezas que se giran. Pero ya hablaremos acerca de esto en el siguiente módulo cuando tratemos sobre estilo. Tengo muchas ganas de hablar sobre estilo porque ahí hay muchas cosas que contar, pero por ahora vamos a quedarnos en este plano de la esencia porque es imprescindible entender la esencia para poder más tarde hablar sobre conjuntos que le favorecen. Volviendo un poco a tu lado romántico, también es importante saber que no debe ser representado a través de mucha suavidad, mucha delicadeza. De hecho, no es eso lo que te llevas de la esencia romántica. Tú de la esencia romántica te llevas la pasión y la sensualidad. Es un romanticismo maduro, no es uno inocente, no es uno joven. En tu caso, la feminidad encuentra su máxima expresión en la extravagancia, la teatralidad, el drama. Es así como debes enfocar tu estilo para hacer honor a tu esencia. Si eres dramática suave, eres una mezcla de poder, fuerza, pasión y encanto magnético. Eres una mujer que puede tener a muchas personas rendidas a sus pies. Esta es la esencia dramática suave en el sistema de clasificación de David Kibbe, pero hay más sistemas de clasificación que se basan en los principios del universo, Yin y Yang. Uno de estos sistemas es el de las 7 esencias de estilo de John Kitchener. En el sistema de John Kitchener, como mujer de silueta dramática suave, puedes tener cualquiera de las siguientes esencias. Puede ser dramática, romántica, inocente, gamín, clásica o natural. O puede ser una mezcla de varias vibraciones, de varias personalidades. De hecho, John Kitchener insiste en esta mezcla de esencias porque dice que ninguna persona es solo de una manera. Todos tenemos partes de varias vibraciones, de varias esencias. Por lo tanto, puede ser dramática suave de cuerpo, pero con esencia gamín y romántica, digamos. Si quieres saber más acerca de cómo funciona el sistema de las 7 esencias de estilo, te invito a que formes parte del curso Cómo vestir según tu personalidad Yin y Yang. En este curso explico detalladamente en qué consiste cada esencia de estilo y también te ayudo a encontrar la tuya y el estilo que te favorece.
Ya que he mencionado el módulo que tratará sobre estilo, os voy a dar un pequeño adelanto de la dramática suave. Sé que le queda tan bien este look diva chic que a veces vestir de manera casual representa un reto para ella, o por lo menos internet no nos aporta tantos looks casuales. Por lo general vemos unos vestidos glamurosos de alfombra roja ideales para una silueta dramática suave y para representar esta esencia, pero no muy aptos para el día a día. Hablando de looks memorables, los podemos ver en las grandes representantes de la esencia dramática suave. Monica Bellucci, Anne Bancroft, Sophia Loren, Ava Gardner, Anita Ekberg, Rita Hayworth. Ellas hacen muestra de esta poderosa esencia dramática suave en películas como La Dolce Vita, Malena, Los Asesinos, El Graduado, Matrimonio a la Italiana, La Millonaria, Pandora y el holandés errante, Hilda. Si quieres saber más acerca de la dramática suave, acerca de su esencia, su físico, el estilo que le favorece, te invito a que te unas a la comunidad de miembros del canal. Por un precio simbólico vas a tener acceso a vídeos exclusivos para miembros. Gracias y hasta la próxima.